Como último tema de la semana, trabajaremos la división de un segmento en una razón dada. Recordemos que en Matemáticas 3 aprendimos que una razón corresponde al resultado de la comparación entre dos cantidades, es decir, cuántas veces la contiene una a la otra. Pero bueno, si nos quedamos únicamente con la comparación de dos cantidades, pues también eso es correcto. Ahora, dividir un segmento en una razón dada consiste en determinar la posición de un punto x, y que divide al segmento P1, P2 en partes proporcionales. Nosotros, en geometría analítica, vamos a definir a esta razón como R igual a la comparación del segmento P1P entre el segmento P, P2. Para que nos quede un poquito más claro esta definición que nosotros tenemos aquí, observemos la siguiente construcción. Nosotros tenemos el punto P1 definido por la coordenada x1, y1 y el punto P2 definido por la coordenada x2, y2. Y también tenemos un punto que nos está dividiendo a este segmento en partes proporcionales. Ese punto lo llamamos como P y este punto P está definido por la coordenada x, y. Si observas esta figura, podrás darte cuenta que tenemos un par de triángulos, un triángulo en color verde y un triángulo en color amarillo. Estos triángulos P1Q y P2PR son triángulos semejantes. Son triángulos semejantes porque son exactamente los mismos triángulos, pero con dimensiones diferentes. Ahora, nosotros, al saber que son semejantes, podemos trabajar con una proporcionalidad. Aquí lo que nosotros hacemos es que hacemos la comparación de cantidades, es decir, el punto P1P es a el punto PP2, como el punto P1Q es a el punto PR y finalmente el punto QP es a RP2. Nosotros, te repito nuevamente, podemos hacer esta proporción porque reconocemos que son triángulos semejantes. Podemos identificar que los catetos de estos triángulos semejantes que se están formando, de estos triángulos rectángulos, los podemos reescribir como distancias o longitudes unidimensionales. Por ejemplo, el cateto del triángulo más pequeño, P1Q, lo podemos representar como la distancia x menos x1. El punto PR, que es otro cateto del triángulo más grande, lo podemos representar como la distancia x2 menos x. Este cateto del triángulo verde, QP, lo podemos representar como y menos y1 y este cateto, que es semejante al anterior, lo podemos representar como la distancia y2 menos y. Si nosotros consideramos esas distancias, podemos reemplazar esas longitudes en esta proporción. Y si observas, esta razón que está marcada en color rojo corresponde precisamente a la definición de la razón. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar la razón, dados los extremos de un segmento y el punto de división P, es decir, conocer los extremos de nuestro segmento y ese punto que divide de manera proporcional ese segmento, podemos utilizar ya sea esta fórmula o esta fórmula. La primera es R o la razón es igual a x menos x1 entre x2 menos x. O la otra fórmula es R igual a y menos y1 entre y2 menos y. Aquí, en esta fórmula, es importante identificar que x y y corresponden a las coordenadas del punto P, mientras que x1, x2, y1, y2 corresponden a las coordenadas de los extremos de nuestro segmento. Eso lo necesitas considerar si te piden calcular la razón. Por otro lado, si nos piden localizar la coordenada x, y del punto de división P, es decir, si me piden localizar este punto, dados los extremos y la razón, vamos a recurrir a la siguiente fórmula. Y aquí aplicamos las dos.
porque date cuenta que el punto P es una posición dentro del plano cartesiano y esta posición está formada por x, y. Y para poder calcular a x, esto será igual a tener x1 más el producto de la razón por x2 entre 1 más r. Y para conocer a la coordenada en y, tenemos y1 más el producto de la razón por y2 entre 1 más r. Recordemos aquí que x1, x2 van a corresponder a las coordenadas de los extremos de nuestros puntos. Y y1, y2 van a representar también esos valores que pertenecen a los extremos de nuestros puntos. Y la razón, pues es un dato que necesitamos forzosamente para poder conocer la posición del punto P que divide a nuestro segmento de recta. Para poder entender un poco más el tema de división de un segmento en una razón dada, trabajemos los siguientes ejemplos. Tenemos el ejemplo número 4 que dice: ¿cuál es la razón en la que el punto P, 2,7, divide el segmento de recta determinado por los puntos P1, menos 1,1 y P2, 6,15? Aquí, en este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos solicita el ejercicio. Aquí, la pregunta o la respuesta que tenemos que dar es la razón en la que ese punto divide a dicho segmento. Otra cosa que te recomiendo hacer cuando te toque resolver los ejercicios es hacer una gráfica que represente los datos del problema, porque así será más fácil entender lo que analíticamente estamos calculando. Como nos pide calcular la razón, necesitamos también identificar las fórmulas adecuadas para dar respuesta a la pregunta. En este caso, como necesitamos calcular la razón, podemos utilizar ya sea esta fórmula o esta fórmula. En este ejercicio particular utilizaremos la que tiene que ver con las x. Recordemos que para esta fórmula es indispensable identificar qué cosas son las que necesito. x1 y x2 van a corresponder a los puntos de los extremos del segmento, al igual que y1 y y2, mientras que los valores de x y los valores de y van a corresponder a ese punto que divide a nuestro segmento. Considerando eso, nosotros podemos nombrar a nuestros puntos. El punto 1 será x1, y1 y el punto 2 será x2, y2. Si tú nombras al punto 2 como x1, y1 y al punto 1 como x2, y2, no pasa nada. Al final de cuentas siguen siendo los extremos. Y para nombrar a x y a y, eso corresponderá pues al punto de división. Por esa razón, marco como x y y al punto P. Ya que definimos esos puntos, lo que haremos ahora será sustituir en nuestra fórmula. La razón es igual a x y x es 2 menos x1. En este caso, x1 vale menos 1. Sobre x2. x2 es 6 menos x y en este caso x vale 2. Si nosotros simplificamos, la razón es igual a 2 menos por menos es más, 2 más 1 entre 6 menos 2 es 4. Si seguimos simplificando, la razón que nosotros vamos a tener es 3/4. ¿Qué quiere decir esta razón? Recordemos que la razón está definida como la comparación entre dos cantidades, en este caso de P1 a P, ese segmento, como del punto P a P2. Quiere decir esta razón que nosotros acabamos de obtener que por cada 3 unidades que yo tengo aquí, de P1 a P, tendremos 4 unidades de P a P2. Ejemplo número 5. Determina las coordenadas del punto P, x, y, que divide al segmento P1, P2 en una razón de 2/7, cuyos extremos son los puntos P1, 0,3 y P2, 7,4. Aquí, recuerda, tenemos que identificar lo que nos pide calcular el problema. Necesitamos encontrar
al punto P. Y este punto P es ese punto que nos va a dividir al segmento en una razón dada que ya no la están dando. Ese punto P tiene como coordenadas x, y. Y para ello necesitamos identificar pues las fórmulas que vamos a ocupar. Esas fórmulas son las que ya tienes anotadas en tu pantalla. Fíjate lo que necesitamos. x1, x2, y1, y2. Espero que pienses que esos puntos van a corresponder a los extremos de nuestro segmento, mientras que R va a corresponder a la razón que ya nos está dando el problema. Nuevamente, observa que lo que yo estoy haciendo es una construcción, una representación gráfica de los datos del problema. Esto me va a permitir visualizar el ejercicio y entenderlo mejor. Lo primero que tenemos que hacer después de identificar las fórmulas necesarias y representar en el plano cartesiano mis datos es empezar a nombrar los datos que necesito. Aquí yo voy a nombrar al punto 1 como x1, y1 y al punto 2 como x2, y2. Y para poder encontrar la coordenada del punto P, sustituiremos en la fórmula. Empezaremos con x. X es igual a x1, que en este caso es 0, más el producto de la razón, que es 2/7, por x2. Y x2 vale 7. Entre 1 más r y r son 2/7. Nos conviene colocar un 1 debajo del 7. Y recuerda que ahora, como tengo la multiplicación de fracciones, las fracciones se multiplican directo, es decir, 2 por 7 y 7 por 1. En ese sentido, x será igual a tener 14/7 entre 1 más 2/7. Aquí este 1 me conviene transformarlo a séptimos. Este entero tiene 7/7 más 2/7 son 9/7. Si yo aplico la ley del sándwich, multiplicando extremos por extremos y medios por medios, obtendremos lo siguiente. 7 por 14 entre 7 por 9. Si aplicamos propiedades, nos daremos cuenta que 7 entre 7 se simplifica y únicamente nos queda x igual a 14 novenos o aproximadamente 1.55. Ahora calculamos la coordenada en y. Y es igual a y1 y y1 vale 3, más la razón que es 2/7 por y2, que en este caso vale 4, entre 1 más la razón que son 2/7. Simplificamos, y es igual a 3 más. Nuevamente, nos conviene agregar un 1 debajo del 4 y hacer la multiplicación directa de las fracciones. Por tanto, nos queda 4 por 2 es 8, entre 7 por 1 es 7. Y todo esto entre 1 más 2/7. Ese 1 más 2/7 ya lo habíamos calculado en la operación anterior. Por lo tanto, podemos afirmar que un entero más 2/7 son 9/7. Si nosotros simplificamos el numerador, tenemos 3 más 8/7. Me conviene transformar este 3 enteros a séptimos. Yo ya sé que en 3 enteros tenemos 21/7. Y 21/7, que es esa transformación que hice, más 8/7, tendríamos 29/7 entre 9/7. Si yo nuevamente aplico la ley del sándwich, multiplicando extremos por extremos y medios por medios, lo que obtendremos será y igual a 29 por 7 entre 9 por 7. Aquí nuevamente observa que se cancela, se simplifica 7 entre 7 y nos queda que y es exactamente igual a 29 novenos, aproximadamente 3.22. Por lo tanto, podemos decir que el punto P que divide a nuestro segmento en una razón 2 a 7 es la coordenada
14 novenos, 29 novenos. O de forma análoga, 1.55, 3.2. Entonces, esta es la respuesta final. La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos bien? Lo que podemos hacer es tratar de graficar este punto en nuestro plano y verificar que se aproxime la gráfica en esta división. Vamos a marcar ese punto P, que es la coordenada 1.55, 3.2. Aproximadamente por aquí tenemos a ese punto P. Y lo que nos está diciendo es que este punto P divide a nuestro segmento en una razón 2/7. Es decir, que por cada 2 unidades de esto, yo tengo 7 acá. Esa es la razón que tenemos y con eso finalizamos nuestro ejercicio.